Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Qué gusto nuevamente poder saludarlos a ustedes. Gracias por conectarse en este momento conmigo y bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. Tenía este compromiso de continuar con ustedes desarrollando esta temática que encontramos en el libro de Colosenses, tan importante, tan fundamental para nuestra vivencia espiritual en estos tiempos. Espero que ustedes se encuentren bien. Hemos tenido por algunos días algunos problemitas aquí con la internet, pero ya está solucionado, gracias a Dios. Vinieron enseguida los técnicos y bueno, esta semana nos estuvimos reacondicionando para ver cómo seguir. Y bueno, ya estamos en camino y muchas gracias por compartir este momento. Dios mediante, vamos a ir desarrollando la temática para terminar el libro de Colosenses. Y como les dije hace unas semanas atrás, mi objetivo después de terminar el libro de Colosenses es hacerlo de la misma manera como vengo desarrollando el libro de Colosenses, hacerlo con ustedes, pero con el libro de Apocalipsis, ¿sí? Así que verso a verso, pasaje a pasaje, vamos a ir estudiando día a día, si Dios lo permite, este hermoso libro que es para nuestro tiempo. ¿Saben? Yo escogí este libro maravilloso de Colosenses porque considero de que es un tema importante para el tiempo que vivimos. Todos estamos ante la manifestación gloriosa del Señor que en breve ocurrirá y necesitamos siempre estar orientados por la palabra de Dios y no sacar nuestros ojos de Jesús. Quiero invitarte a cantar. Seguro que sí, ¿no? A mí me gusta cantar. Vamos a hacerlo juntos, vamos a compartir algunos cánticos y después vamos a estudiar juntos el capítulo 3. Iniciamos hoy los primeros 4 versículos, vamos a desarrollar en esta noche. Así que bueno, quiero invitarte a cantar un himno que ustedes ya me lo han escuchado cantar y para mí es uno de los himnos más lindos. Y es aquel himno 401, Eterna Roca es mi Jesús. Vamos a cantar juntos. Si querés cantar algún himno, poneme allí el número que lo buscamos. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh, roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor.
hermoso himno, un himno que nos orienta a entender que Cristo es nuestra roca y es nuestra consolación, nuestro auxilio, nuestro refugio. Esperemos que tú y yo estemos parados sobre esta roca. Voy a saludar a mis queridos que en este momento ustedes me están acompañando. A ver, un saludo para Mariana Helves, va un saludo para Juana Roldán, mi querida hermana Olga Carranza. Buenas noches también para ti, un saludo para David, para Mario Melgarejo. ¿Cómo anda Mario? Dios te bendiga, me imagino que seguís en el Paraguay o no sé dónde estás en este momento. Rosana de Osores, un saludo para ti, mi querida hermana Flavia, allí en el Chaco. Vamos a cantar el 432, claro que sí, en este momento lo voy a buscar. Wendy, también te saludo. Rosita, Claudio, también vamos a buscar ese himno. Y mi querida hermana Felicia González, allí de Concepción, en el departamento de Concepción y capital, ciudad capital de Concepción, en la República del Paraguay. Estaba por decir oriental del Uruguay. En los últimos años estuvimos viviendo ahí. Muy bien. Vamos a cantar entonces este himno que nos pidió Rosana, el 432. Vamos a buscarlo y cantarlo juntos. Como el siervo. Qué hermoso este cántico también, ¿no? Solo Él es nuestro sostén.
que eso sea una realidad en nuestra vida. No podemos cantar todos los himnos que por ahí ustedes me pongan, pero sí vamos a cantar uno más y vamos a cantar el 333, el 333. En esta vida fálteme riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo que me está probando llevará me salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén. Qué hermoso himno. Y sin duda, este es un himno apropiado para introducirnos a la temática de hoy que vamos a estudiar. Quiero invitarte allí donde estás para orar juntos. Orar para que el Espíritu Santo nos ayude a ir al texto bíblico, encontrarnos con nuestro Dios a través de su palabra y tener ese encuentro especial con Él. Ahí están los pensamientos del Señor para nosotros. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender cuál es el valor para mi vida. Si bien fue escrito allá para los colosenses, también Dios decidió que esto sirva para todos sus hijos desde el momento en que se escribió en adelante. Así que hay un valor muy importante para nosotros hoy. Quiero invitarte allí donde estás, que juntos podamos orar. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, Señor, por ser nuestro Dios, porque eres un Dios grande, bueno, magnífico, y sobre todo, Señor, un Dios que se complace en rescatar a los pecadores, que se complace en redimir a aquel que, Señor, se entrega a ti de manera sincera y plena.
Oh Padre, en este tiempo queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, te pedimos de manera bondadosa, nos envíe tu Espíritu para que esté aquí con nosotros y haga morada tú a través de Él junto con Cristo en nuestras vidas, para que podamos comprender tus pensamientos y para que podamos comprender lo que tú quieres que nosotros podamos vivir a través de estos pasajes de las Escrituras. Bendice a cada uno de los que está participando de manera directa y también a aquellos que por alguna razón siempre van a mirar el video o van a compartirlo para que todas las personas puedan ser bendecidas con este estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un saludo para los que ahora se han conectado. Sara, te mando un saludo. También quiero saludar a María Esther, a Silvana Novask y también, a ver quién más está aquí. Bueno, hasta ahí llega los que en este momento están compartiendo. Vamos entonces al pasaje de las Escrituras. Vamos a buscar, allí tenemos nuestra Biblia, ¿sí? Vamos a buscar y vamos a ir desarrollando el pensamiento aquí que Dios tiene para con nosotros. Versículo 1 del capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén, es palabra del Señor, así que vamos ahora a mirar el pasaje y vamos a ir hablando con el Señor a través de estos pasajes, qué es lo que en verdad Dios nos quiere decir hoy. Muy bien, recordemos que esto es parte de toda una carta extensa que Pablo escribió a los creyentes que estaban viviendo en la ciudad de Colosas. Pablo estaba allí encarcelado en Roma, pero había sido informado por uno de sus discípulos a quien él le había compartido el Evangelio y que se cree que es el posible fundador de la iglesia de Colosas porque él había ido a predicar allí y muchos habían aceptado el Evangelio. Pablo por lo menos así lo menciona en el capítulo 1, ¿no es cierto? Y Epafras, cuando fue a visitar a Pablo, compartió, ¿no es cierto?, su preocupación con este pastor amigo, a quien ahora era su mentor, con quien compartía también sus cargas. Y a Pablo, que amaba a la iglesia, que amaba el Evangelio de Cristo, que amaba a la persona de Cristo, vio el peligro que existía en esas enseñanzas que se habían estado infiltrando y presentando en ese grupo de creyentes. Así que Pablo escribe esta carta y viene entonces desarrollando un pensamiento, ¿no? Que nadie te saque de Cristo. Que nadie te quiera suplantar a Cristo con algunas formas de vida religiosa o algunas liturgias que lo único que hacen es distraer el punto clave de nuestra salvación. Entonces, ahora, en la última emisión que hicimos, usted puede buscarlos allí dentro de la página del Facebook, también en mi página de YouTube, está allí expresado los versículos que estudiamos la última vez, son en la última parte del capítulo 2, el versículo 20 al 23, ¿no? Allí Pablo comienza esto, dice, si habéis muerto en Cristo, acá habla de esa sepultura, ¿no es cierto? Pablo menciona aquí las implicancias de lo que significaba haber muerto por Cristo. Entonces, esos grupos de maestros con sus filosofías y una mezcla de prácticas que querían sacar a Cristo del
del medio como el fundador de la salvación del ser humano, ¿no? El autor de la salvación, y suplantarlos por formas de pensamiento y también de prácticas a la cual Pablo se opone y que ya lo desarrollamos. Después que Pablo menciona el hecho de que si ellos habían sido, aquí dice, si habían sido muertos en Cristo, entonces no tenía sentido de que ellos vuelvan a los rudimientos del mundo. Y recuerden que ustedes, el rudimiento del mundo tiene que ver con todas esas prácticas y las filosofías del mundo y todas las cosas que a veces el mundo quiere que vos vivas con la idea de realizarte para lograr alguna acción que te amerite la salvación. En ese contexto, Pablo lo menciona. ¿Eso significa que yo no debo estudiar, que no debo seguir creciendo? Claro que sí, queridos. Claro que sí. Pero recuerda que todo aquello que tú estudias, que todas aquellas cosas que tú desarrollas en tu vida, tiene que ayudarte a estar más centrado en Cristo. No que esas cosas no te separen de Cristo, sino que te ayuden a amarlo más, a vivirlo más plenamente en tu propia experiencia. Entonces, después de hablar sobre ser sepultado, aquí está hablando del bautismo en sus dos esferas, ¿no? Primero, a través del bautismo, los colosenses habían sido sepultados. Pero también a través del bautismo, ahora los versículos que vamos a considerar, ellos han sido resucitados, ¿no? Por eso dice, si pues habéis muerto, por lo tanto, ¿por qué? ¿Por qué razón ustedes están todavía queriendo seguir los rudimientos del mundo? Ustedes ya han muerto a todas esas cosas. Lo han dejado atrás. Han sepultado todas aquellas cuestiones que son terrenales en cuanto a algún mérito de salvación. Pero ahora, en estos versículos, a partir del versículo 1, aquí este pasaje entramos ya en una parte importante. Algunos dicen que esta es la tercera parte de la carta, ¿no? En sus partes, en sus argumentaciones. Estos versículos son importantes. ¿Saben por qué? Porque constituye una base bien teológica o bien, vamos a decir, espiritual, bien bíblica, para la excelencia, ¿sí?, de una vida de éxito. ¿Dios quiere que tú tengas éxito en tu vida cristiana? Claro que sí. No tengas duda de eso. Dios quiere que tú seas un cristiano exitoso, que seas un cristiano victorioso. Pero para que esa victoria sea real en tu vida, aquí Pablo dice, y te dice a ti y me dice a mí, se lo dijo a los colosenses, pero ahora viene con un mensaje para nosotros. Si usted y yo hemos sido muertos y ahora hemos resucitado con Cristo, también a través del bautismo, cuando usted es introducido en el agua, usted muere. Simplemente es una manifestación de algo que usted ya lo viene desarrollando en su vida. Recuerden que en sí mismo el bautismo no tiene un carácter sacramental, ¿no? Tiene un carácter, sí, de testimonio público de algo que usted ya vive adentro. Eso es lo importante. Ahora, ¿eso significa que entonces no tengo que bautizarme? Sí, porque Cristo mandó a que los cristianos hablen de Él y que las personas tomen la decisión de hacer esa manifestación ante el mundo, de que mueren a los rudimientos del mundo para vivir ahora la plenitud en Cristo. Por lo tanto, si usted todavía no se bautizó, haga planes para hacerlo, porque es muy importante en su vida. Ahora, Pablo argumenta y dice, si ustedes han resucitado, si ustedes están viviendo esa resurrección a una nueva vida, Pablo aquí no pone en duda que eso haya acontecido en la vida de los creyentes de Colosa. Lo que Pablo está haciendo simplemente señala que la condición ya se ha cumplido. Ustedes realmente fueron resucitados. No pone en duda de que ellos hayan sido resucitados a través del bautismo.
sino que lo afirma como para mostrar que sobre esa resurrección el creyente ahora debe concentrarse en lo que en verdad le va a dar la victoria y el éxito como un creyente en Cristo. Por eso acá nosotros podemos decir también, ese sí puede también ser entendido que puesto que, en el sentido de que como ustedes ya han sido resucitados, entonces ahora, le dice Pablo a los colosenses, queridos, con esa acción de ustedes ser resucitados, de una vez que ustedes salieron del agua, fueron sepultados, muertos. Al salir, fueron resucitados. Eso es lo que significa. Ahora, con esa condición de resucitado, Pablo pone aquí el énfasis, ¿sí? ¿En qué? En una acción maravillosa que Cristo nos otorga con su muerte. Aquí Pablo, al decir que ustedes han sido resucitados, pone un énfasis en la posición gloriosa y en los privilegios que usted y yo tenemos como creyente. Se lo dijo a los colosenses, como diciéndole, hermanos queridos de Colosas, ustedes han sido llevados a una posición gloriosa con privilegios increíbles, maravillosos, extraordinarios. ¿Y cuáles eran esos privilegios? El privilegio de lo que Cristo hizo en favor del creyente. Entonces, era como que si Pablo estuviera preguntando, después de que ustedes han y están en esta condición de resucitado, ¿van a recurrir a una religión legalista, a una religión rutinaria, donde está llena de prácticas ritualistas y tabúes? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que ustedes quieran darle en esa condición que hoy gozan, darle lugar a aquellos que no tienen ningún mérito para acreditarle algún valor a su salvación? Ustedes recuerdan de que aquellos maestros estaban queriendo que los creyentes de Colosas comiencen a tener prácticas con un valor salvífico. Y Pablo dijo, de ninguna manera, eso no está dentro de lo que es el contenido del Evangelio. Y queridos, voy a ser respetuoso con lo que digo. Si bien nosotros como creyentes cuando practicamos el culto hay un orden, hay una secuencia, vamos a la iglesia, debemos estar con un espíritu de entrega, de conexión con Dios, en conexión con los hermanos. Hay un orden en cuanto al horario, para comenzar, para finalizar, momentos de oración, momentos de estudio de la Biblia. Hay un momento en el horario de la adoración, ¿no es cierto?, del culto de la adoración. Tenemos el momento donde estudiamos la Biblia como escuela, ¿no es cierto? Todo eso es importante, claro que sí. Pero querido, si tú crees que por ir a la iglesia eso te va a dar la salvación y no estás centrado en Cristo, estamos en un peligro. Si el valor de la liturgia tiene más valor que Cristo mismo, entonces, ¿qué tipo de cristiano soy? Ahora, escuche bien lo que yo le digo. No es que el cristiano va a desechar eso, pero eso no es primordial para que yo viva mi salvación en Cristo. Al vivir mi salvación en Cristo, aquello va a tener su verdadero lugar, pero en ningún momento eso va a ser más importante que Cristo. En estos tiempos donde ahora no podemos congregarnos o quizás no tenemos un momento donde podemos hacer todo el tiempo que antes hacíamos, ¿no es cierto? Esas 2 horas, 3 horas que estábamos congregándonos para hacer la escuela sabática, hacer el culto de oración o reunirnos a cantar. Ahora
lo tenemos que hacer en un tiempo más corto. Y quizás en este tiempo algunos están, no, porque la liturgia, no, porque el himno, no, porque esto. Queridos, vayamos a lo importante, a la palabra, a tener comunión con Cristo. Porque si no, mi vida está centrada en la liturgia y no tiene centralidad en Cristo. Ahora, queridos, eso significa que vamos a dejar de hacer todo el protocolo litúrgico cuando Dios nos permita volver a la normalidad, si es que volvemos a la vida que antes teníamos de alguna manera. Por supuesto que la vamos a respetar y quizás la vamos a reformar para que sea más práctica, para que sea más amena, para que sea más contemporánea. Salvaguardando los principios de la palabra de Dios en cuanto a lo que Dios requiere en nuestro acto de adoración hacia su persona. En otras palabras, Pablo estaba reflexionando con los creyentes de Colosas y los hacía pensar. Miren, yo soy un ministro, soy un pastor. Y muchas veces he encontrado estas situaciones en las iglesias donde me toca pastorear. Donde las personas se abrazan de un espacio litúrgico como que tienen más valor, y hacer algún tipo de reforma o cambio es como que le están tocando todo el cimiento, porque en verdad el cimiento entonces nunca estuvo en el Señor, estuvo en esos actos litúrgicos o en las tradiciones que tenemos como iglesia. Que no dejan de ser buenas en su propio espacio, siempre y cuando respeten los principios bíblicos. Muchas veces me pregunto, los creyentes que vivían en el tiempo de los apóstoles se reunían en una cueva, no había púlpitos, no había actos litúrgicos, había orden, eso sí, había orden en el sentido de coherencia, y la palabra de Dios era la que tenía la preeminencia en los creyentes. Vamos a recurrir entonces, después de haber estando en esa condición de resucitado, vamos a caer en el engaño de ir hacia una religión que se basa solo en actos legalistas o rutinarios, o en prácticas ritualistas o llenas de tabúes o tradiciones. De ninguna manera. No es la intención del Señor para nuestra vida. Ahora, Pablo es bien claro al decir, si nosotros estando en la condición de resucitados, mi ejercicio espiritual, mi práctica de fe debe estar centrada, dice, en buscar las cosas de arriba. Qué impresionante. Este es uno de los textos que más me impacta a mí en la vida personal. Aquí Pablo está orientando a los creyentes colosenses a no dejarse distraer en sus ejercicios espirituales por prácticas que aquellos maestros le querían imponer, y de esa manera ser desviado de su centralidad en Cristo. Porque la plenitud de vida, mis queridos, está en Cristo. Y este pasaje lo va a dejar bien claro. Pablo orienta, exhorta a los colosenses dónde deben estar puestos sus ejercicios y preocupaciones espirituales. En las cosas de arriba. Buscar significa buscar en un sentido de algo que el creyente resucitado debe tener como hábito, como algo que tiene que ocurrir de manera continua en su vida, no como un hecho así de vez en cuando. El creyente debe tener el hábito de buscar las cosas de arriba de manera continua. Eso significa, mis queridos, que mis ejercicios cognitivos, o sea, mis pensamientos, mi mundo emocional, mis
emociones deben tener una dirección bien clara, hacia arriba. ¿Por qué? Cuando él dice poner las cosas buscar las cosas de arriba, no lo está diciendo desde una visión astronómica. Agarrar un telescopio y mirar el cielo y buscar, ¿no es cierto?, los planetas. No, no, no. No está hablando aquí de estudiar el cosmos, aunque podemos aprender muchas cosas de Dios a través del estudio del cosmos. Pero hay una dirección bien clara y bien establecida en el texto. En otras palabras, hay una dirección donde está Cristo. Ese es el lugar donde yo tengo que estar buscando. ¿Dónde está Cristo? El que está sentado a la diestra de Dios. Aquí se menciona a Cristo en una situación que aparentemente parece estática, ¿no? Sentado. Pero no. El texto, por su inflexión, sugiere que Cristo está en una acción desarrollando algo en favor del que está en la tierra. Esto apunta cuando Cristo fue al cielo. Él se lo dijo a los discípulos. En aquel capítulo tan extraordinario del Evangelio según San Juan, capítulo 14, cuando dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed en Dios. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a prepararles. Voy a prepararles lugar. Cristo está haciendo una misión extraordinaria por nosotros. Por eso que Pablo es uno de los que más desarrolla este pensamiento de poner las cosas en las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra de Dios, ¿no? Y en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, allí en esa expresión de alabanza, Pablo dice bien claro que Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en el Espíritu, en Cristo, en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque en los lugares celestiales Cristo está haciendo su ministerio maravilloso de intercesión por ti y por mí, como lo estaba haciendo por los colosenses. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, hermanos queridos de Colosa, dejen de ser distraídos en sus ejercicios espirituales, buscando suplir lo que únicamente Cristo puede darles. Y hoy nos encontramos en una situación similar a los tiempos de Pablo, porque el enemigo del Evangelio es el mismo. El enemigo del Evangelio sigue acosando, por así decirlo, ¿no es cierto? Sigue persiguiendo y sigue tentando al creyente que se desvíe. No importa que vaya a la iglesia, no importa que tenga la Biblia, no importa que sea un hábil, un habitual asistente a la iglesia, hasta puede llegar a estar concentrado en muchos ejercicios que digamos, en los rituales o en las tradiciones propias de su entorno eclesiástico puedan ocurrir. Lo que Pablo advierte es que todo aquello que te quite a ti la centralidad de tu salvación en Cristo pone en riesgo tu salvación. Y hoy nos encontramos. Hoy fui a visitar a una señora atormentada, esta hermana. Y ha ido a varios lugares y me ha contado las cosas que le hacían cuando iba, ¿no? Que uno le ponía aceite en el pie, que el otro le ponía tal cosa en la cabeza, que otro le daba una cosa para que lleve a la casa, que otro... Todo amuletos, tabúes. Y lo único que estas cosas han hecho es atormentar más la vida de esta persona. Queridos, el único que puede satisfacer nuestras necesidades espirituales, el único que puede
garantizarnos la salvación es nuestro amado Jesús. Yo quiero animarte a través de este texto de la Escritura a que usted y yo pongamos en este tiempo nuestro sentido cognitivo en las cosas de arriba, porque este es la invitación que Dios me hace y te hace. Es como que Dios me dice: Francisco, ¿en qué estás poniendo tus pensamientos? ¿Dónde están puestos el mayor tiempo de tus ejercicios espirituales? ¿Estás entendiendo lo que está ocurriendo allí a la diestra del Padre, en la persona de Cristo? Aquí habla, por supuesto, ¿no es cierto?, de su ministerio. A la diestra habla de su ministerio, habla de su soberanía, de su señorío. Cristo está cumpliendo una función muy importante para ti y para mí, como lo cumplió para los colosenses en ese tiempo. Y nosotros no podemos dejar de tener conexión con aquellas cosas que están ocurriendo en la persona de Cristo en favor de mi salvación. Somos responsables en cómo nosotros ocupamos nuestro sentido cognitivo y hacia dónde lo estamos orientando para fortalecer nuestra vida espiritual. Esa referencia a que un Cristo sentado no es estática, requiere movimiento, un desarrollo de su ministerio. Es interesante que la próxima acción de sentado es Cristo viniendo. En Marcos, en el capítulo 14, versículo 26, cuando a él le preguntaron allí en el contexto del momento que Cristo fue llevado al concilio, uno de los integrantes del concilio le pregunta: ¿eres tú el hijo del Dios bendito? Y Jesús dijo: yo soy. Y le dijo algo más. Dice: de ahora veréis sentado, ¿no?, a la diestra del Padre y viniendo. Fíjense, la acción de sentar y la acción de venir. Y ambas cosas también están aquí en el texto que nosotros estamos estudiando. Cristo está sentado porque está desarrollando en esa acción un ministerio, ¿sí?, en favor de sus hijos que han confiado en sus méritos. Y también a través de sus hijos que están llevando este evangelio a todo el mundo, está intentando alcanzar a aquella persona para que acepte también lo que él hizo en la cruz del Calvario. De manera que si yo soy desviado hacia un evangelio tergiversado, corro el peligro de hacer que las otras personas tengan una salvación totalmente falsa. O sea, el peso va a ser sobre el que predica, porque Dios, por supuesto, ¿no es cierto?, va a entender también la sinceridad de aquella persona. Pero cuidado cómo nosotros también estamos enseñando este evangelio de Cristo. Fíjese que primero está el imperativo buscar. Y después dice: pongan la mira. Otra vez es como que Pablo refuerza esa acción. Poner la mira es pensar. Ese sentido del verbo es pensar. En otras palabras, significa seguir pensando o mantenerme pensando acerca de. Una pregunta para nosotros hoy. A lo largo de este día, ¿cuánto tiempo pensaste en Jesús? Es una pregunta retórica, por supuesto. ¿Cuánto de las horas de este día pensaste en las cosas de arriba? ¿Cuánto momento en tu vida has buscado un lugar personal? Porque quizás en el bullicio del entorno donde estás, sos distraído, fuiste y buscaste ese momento importante para tener comunión con nuestro Cristo. Esta es la invitación que Dios nos hace. En este tiempo donde hay tantas voces, Dios quiere que escuchemos la voz del Hijo. Escuchemos al que habla, dice Hebreos, ¿no? Que no desechemos al que habla.
Y Pablo está poniendo el foco sobre la persona de Jesús. El interés del creyente no debe buscar en las cosas que pueden ofrecer los maestros iluminados de este tiempo. Por eso, querido, el Evangelio es sencillo. El Evangelio es entender que tenés un Dios que te ama. El Evangelio significa que Cristo es el Evangelio y que Él ha venido a traerte la buena noticia de que tú puedes ser eterno si crees en Él. No dejes que las tradiciones y costumbres nublen la belleza de la obra de Cristo en el Calvario. Poner las cosas la mira en las cosas de arriba es pensar, es aspirar hacia las cosas de arriba. Porque miren, queridos, una vez hablando sobre el tema del pensamiento, la mayoría de las cosas que existen en nuestro entorno o que tenemos en nuestro entorno es porque en algún momento las pensamos tener. Y trabajamos y trabajamos y trabajamos hasta que parece que ya no dábamos más y queríamos esas cosas. Algunas, por supuesto, por una necesidad de trabajo, pero pregúntese usted aquellas cosas que hoy están en su entorno. Inclusive ese esposo, esa esposa que usted ama y quiere, usted en un momento la vio y pensó, me gusta esa persona y quiero estar con esa persona, hasta que tomó el valor y fue y enfrentó y hasta que aquella persona abrió su corazón y lo aceptó. Hoy usted puede disfrutar de esa relación con su cónyuge. Pero usted pensó. Y saben, Dios también piensa en nosotros. Y hay una sola manera de pensar de Dios en nosotros. Cuando yo leo la Biblia, cuando miro todos los pasajes de las Escrituras, puedo percibir el pensamiento de Dios. Es como que Dios me dice, Francisco, yo te traje a la existencia porque quiero que seas eterno conmigo. Te traje a la existencia porque quiero pasar mi eternidad contigo y quiero que me acompañes. Pero es tu decisión. Yo te traje a la existencia y te pongo la posibilidad de que tú seas eterno en la persona de mi Hijo. Y esa es la gran decisión que usted y yo debemos tomar siempre. El Hijo es el único que nos puede conceder la eternidad. Y Pablo, amando a su grey, amando a los creyentes en Cristo, les escribió esto para que ellos no sean desviados en su vivencia espiritual de lo que en verdad debemos estar enfocados. Hay muchas cosas que en este mundo nos distraen. Por eso que el pensamiento también se distrae. El pensamiento también se distrae. En este tiempo hay personas que se distraen pensando en desgracias. Hay personas que se distraen pensando en el mañana con un sentido de desesperación. Hay personas que piensan tanto que generan fobias, generan enfermedad en su propio organismo. Si tú quieres vivir la eternidad, si tú quieres que esa eternidad se genere continuamente y fluya en tu vida, Pablo dice, poné tus pensamientos, mantenete pensando en las cosas de arriba. Queridos, ¿importa lo que pensamos? Claro que sí. Importa mucho y somos responsables por lo que pensamos o dejamos de pensar. Si usted está continuamente pensando que su matrimonio es una desgracia, que su matrimonio es esto y que su matrimonio es aquello, en algún momento usted va a llegar a la conclusión de que ya no quiere más y entonces va a buscar destruir aquello que una vez tuvo que edificar. Y lo mismo ocurre con el trabajo. Si tú crees que tu trabajo es esto, que tu trabajo es aquello, y que es pesado, y que es esto y aquello, vas a dejar en algún momento
de trabajar en eso. Ahora, podemos ser invadidos por esos pensamientos negativos, pero con la ayuda del Señor, Pablo me dice, Francisco, ejercita el poder de la voluntad y pedirle ayuda para que Dios te dé una correcta dirección a la voluntad para que pongas tu mayor fuerza en mantenerte pensando en las cosas de arriba. El valor de la contemplación. Jesús dijo, de vuestros corazones, o sea, de vuestra mente, salen los homicidios, salen las hechicerías y todo lo que es, lo que la naturaleza humana genera, ¿no es cierto?, en su propia condición humana. Si nosotros nos encerramos en nuestros propios pensamientos, pensando en nuestra humanidad, ya los resultados son visibles alrededor nuestro. Todo lo que el hombre toca con su humanidad la destruye. Necesitamos poner y mantenernos pensando en las cosas que son celestes, pero en la dirección hacia la persona de Cristo. Hay un pensamiento interesante que quiero compartir con ustedes. Hace muchos años me encontré con unas citas lindas. Esta cita fue escrita en 1892 por una señora llamada Elena de White. Y tienen principios psicológicos muy extraordinarios, que son principios también bíblicos. La Biblia habla mucho del pensamiento y el poder del pensamiento. Hoy la psicología moderna habla del poder del pensamiento positivo o del poder del pensamiento, ¿no? La Biblia también lo tiene, porque Dios creó nuestro cerebro y diseñó nuestras neuronas para que ejerzan el proceso de pensar, la acción de pensar. Dice en esta autora lo siguiente: las cosas de interés temporal, o sea, las que son terrestres, tienen el poder de absorber los pensamientos y los afectos. O sea que no podemos ignorar que las cosas que nos rodean, las acciones que vivimos sobre la tierra, nos desconcentran de las cosas de arriba. Por eso dice, nos absorben el pensamiento, ¿no es cierto? Y no solamente el pensamiento, sino nuestros afectos. Y entonces ella menciona lo siguiente. Y es importante, escuche bien, es importante que constantemente, aquí está, la acción constante. Este es el principio bíblico. No es nada nuevo, pero que en el contexto que lo dice es extraordinario. Es importante que constantemente encaucemos y eduquemos nuestros pensamientos. Mire, encaucemos constantemente y eduquemos constantemente. Dice a espaciarse en las cosas de interés eterno. Es como que estuviera leyendo al apóstol Pablo. Y entonces, ¿por qué razón? Pablo habla de que nosotros debemos usar ese ejercicio de nuestra mente, porque Dios nos concedió el pensamiento para que lo usemos. Y miren qué interesante. También ella escribió lo siguiente. El hombre tiene, porque Dios se la concedió, la facultad, escuche bien, la facultad de regular y manejar la actividad de la mente. O sea que usted es responsable por la forma en que está pensando. Y dice, e imprimirle dirección al flujo de sus pensamientos. Ah, la mente se fue para allá. Pues bien, es mi deber traerla para aquí y enfocarla hacia arriba. El enemigo pone la tentación de pensar negativamente sobre mi trabajo. Pues bien, lo voy a traer para aquí y lo voy a direccionar hacia las cosas que tienen que ver con el Señor. Es mi responsabilidad. Y Pablo dice, si usted se deja distraer por los pensamientos de esos falsos maestros,
que lo único que quieren es que usted pierda deje que sus pensamientos y sus afectos se enfoquen en aquellos rituales y tradiciones religiosas, usted es responsable. Pero como una persona que vive en el estado del resucitado, usted tiene el deber, tiene la responsabilidad, porque vive en un amor responsable y comprometido con el Señor, de pensar y direccionar con ayuda del Señor en las cosas que a ti te van a edificar para eternidad. Así dice, pero esto requiere un esfuerzo mayor del que podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Debemos fijar nuestra mente en Dios si queremos tener pensamientos rectos y asuntos convenientes para meditar. Extraordinario este pensamiento. Ahora, Pablo ya lo dice. Busquen. Si hay que buscar es porque hay algo que encontrar, mis hermanos. Y si hay algo que tengo que estar abocado es a pensar y poner todo mi sentido cognitivo en desarrollar el hábito de conectarme constantemente con aquel que me está bendiciendo en los lugares celestiales a través de su ministerio maravilloso. Y entonces dice, no en las de la tierra. Y en el contexto de Colosenses, vamos a ser bien claros, en el contexto de Colosenses, poner las cosas o la mira en las cosas de la tierra significa buscar los rudimientos del mundo, como dice, por ejemplo, aquí en el capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo, principios del mundo. Y en el versículo 20 vuelve aquí y habla los rudimentos del mundo. Eso no debe ser de nuestro interés. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque vivimos en la tierra, queridos, y debemos trabajar y debemos desarrollar nuestra vida en la tierra, pero no basándonos en los principios de este mundo. Si bien debemos vivir como habitantes de este mundo, somos peregrinos, porque tenemos nuestra ciudadanía celestial. Usted vive en este planeta que todavía no ha sido transformado, no ha sido recreado. Usted vive como un ciudadano de un reino que el Señor prometió restablecer aquí. Así que su vida, ¿sí? Su vida muestra si su ciudadanía está en las cosas eternas o simplemente usted se está abocando a vivir su vida en esta tierra y nada más. Que tiene la opción de hacerlo porque es su derecho y su libre albedrío. Pero en la condición de resucitado, no, mis hermanos. El que está resucitado debe poner su ejercicio espiritual en la contemplación, en el pensamiento, en buscar, tener contacto con la persona de Cristo que ministra por nosotros. Y la razón es bien clara. Porque habéis muerto. Vuelve a enfatizar lo que dijo en el versículo 20. Porque ya habéis muerto. Y si habéis muerto, estás en la condición de resucitado. Entonces, dice, porque habéis muerto y vuestra vida, escuchen bien, este texto es un texto muy, muy profundo, muy lindo, muy hermoso. Vuestra vida está escondida con Cristo, junto con Cristo, en Dios. Acá hay un concepto hermoso. Aquí el haber muerto, por supuesto, tiene ese simbolismo del bautismo, ¿no es cierto? Romanos 6, capítulo 2 al 4, habla de que hemos sido sepultados en su muerte. En la muerte de Cristo somos sepultados cuando nos bautizamos. Esa vida, dice aquí, que está escondida, no es que está en el sentido que estuvo, sino que permanece escondido, porque está hablando en la condición de resucitado que permanece en esa condición. Por lo tanto, el creyente que realmente ha sido resucitado, su vida permanece escondida, dice, fíjense qué impresionante, permanece escondida con Cristo en Dios.
Aquí es como que Pablo pone un candado con una combinación que nadie la puede romper desde afuera. Junto con Cristo y en Dios. Imagino, una vez vi una ilustración así de mucha risa, ¿no? Una caja fuerte, ¿no es cierto? Y dentro de la caja fuerte, cuando se abría, había otra caja fuerte que tenía su combinación. Y dentro de esa caja fuerte había otra más. Y allí estaba escondido el tesoro. Bueno, ahí está usted, escondido. El enemigo tiene que pasar primero frente a Cristo y frente al Padre para llegar a usted. Si usted está escondido en Cristo. ¿Escuchó bien? A ver si entendemos esto. Ahora, esto tiene una tremenda responsabilidad de parte del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero también una responsabilidad de parte tuya y mía, como lo tuvieron para los colosenses. Esa puerta, usted la puede abrir si usted se desconecta de Cristo. ¿Escuchó bien? Pero si usted cada día vive su vida escondida en Cristo, Satanás, el enemigo de tu salvación, no puede llegar a ti para sacarte del Padre, porque allí hay una doble cerradura. Tiene que pasar por arriba a Cristo y tiene que pasar por arriba al Padre y al Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo está diciendo, queridos, su seguridad está solamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Somos guardados por la deidad. Nuestra salvación está garantizada, custodiada y guardada. Nuestra eternidad, cuando nosotros estamos poniendo las cosas de arriba, estamos viviendo esa seguridad, mis queridos. Hay una protección claramente revelada aquí. Pero también hay un adverbio temporal. Y dice así: no estará siempre escondida. Escondida en el sentido de que estás cuidado y protegido por la persona de Cristo, por la persona como tu abogado, como tu intercesor, como quien te defiende ante las acusaciones del enemigo. Estás defendido por la acción del Espíritu Santo que te contrita el corazón, que te lleva todos los días a la humillación, al arrepentimiento, para que tú le abras tu vida y le entregues tu corazón a Dios. Y estás también protegido por el Padre, que es un Dios justo y que te da la garantía de la salvación por lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por lo tanto, en ese sentido está escondida. Porque la vida de creyente es como la luz, es como la sal. Tiene una dimensión también de manifestarse. Pero aquí se habla de una manifestación extraordinaria. Cuando Cristo, vuestra vida, miren, ya no vivo yo. Acá se tiene que entender aquel pasaje que está en Gálatas 2:20, ¿no es cierto? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo es nuestra verdadera vida. Cuando yo estoy escondido en Cristo, Cristo vive y produce la vida del creyente. Él las lleva adelante, porque el creyente se escondió en Cristo. Y ya no vive el viejo hombre, vive Cristo, que produce ese nuevo ser en tu mente y en tu corazón, y que la proyecta hacia arriba y la conecta con la eternidad, mis queridos. Cuando Cristo en nuestra vida se manifiesta, está hablando de la segunda venida. Y esta manifestación no va a ser escondida.
Justamente viene la contraparte, ¿no es cierto? Sino que va a ser una vida manifestada, visible, va a ser una venida maravillosa como la Escritura nos menciona, todo ojo lo verá, vendrá con la gloria del Padre, vendrá con sus santos ángeles, pero en esa misma gloria, en la manifestación de esa misma gloria, Pablo les dice a los colosenses, y hoy nos dice a ti y a mí, vosotros también. Y fíjense que dice, entonces, cuando aquel adverbio temporal se cumpla, en esa manifestación gloriosa, el entonces ocurrirá. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La gloria del Señor vendrá a esta tierra en algún momento porque Dios lo prometió y cuando Dios promete lo cumple. Así lo prometió y lo cumplió con su primer venida, entonces vendrá por segunda vez porque lo prometió y lo va a cumplir. Y usted y yo debemos creerle. Porque Pablo le estaba diciendo a los hermanos de Colosas de aquel tiempo, hermanos queridos, no sean distraídos. Va a llegar un momento en que ustedes van a ser manifestados y vos van a ver la verdadera dimensión de la vida espiritual que ustedes la pusieron centrada en Cristo. No en las cosas de este mundo, en los rudimientos, filosofías, tradiciones y formas que hoy se vive en muchas esferas de la fe. De una fe que no está centrada en Cristo. Y miren que en aquella manifestación se va a cumplir la oración de Cristo. En un pasaje hermoso en este capítulo 17 del Evangelio según San Juan, Cristo, orando al Padre, le pidió algo. Le pidió algo al Padre en relación con sus discípulos y me enternece el corazón. Escuchar estas palabras de parte de mi Cristo pensando en sus discípulos y yo me considero uno de sus discípulos con las fallas, ¿no es cierto? Pero luchando en esa búsqueda de lo celestial. Y dice en el capítulo 17, versículo 24, dice lo siguiente: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo esté también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué extraordinario! Mi querido hermano, mi querida hermana, el Señor nos ha llamado a vida nueva. Si usted ya fue bautizado, si usted ya le entregó su vida a Cristo, no sea distraído. Siga buscando esa comunión constante con Cristo. Comunión con su palabra, mis queridos, comunión con su palabra. Porque la palabra de Dios también es vida eterna. Jesús fue bien claro. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así, querido, usted y yo somos desafiados a través de este pasaje del libro de los Colosenses a ejercitar con la ayuda del Señor nuestra voluntad, buscando al Señor, buscando en las cosas de arriba, pensando en Cristo. Y es mi anhelo y mi oración para que usted y yo podamos hacerlo como un ejercicio habitual en nuestro diario vivir. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder vivir esto que Dios nos está pidiendo y que solo lo podemos vivir con el poder del Espíritu Santo, con la ayuda de que Cristo nos concede. Es tu anhelo vivir pensando en las cosas de arriba. Es tu anhelo poner y ejercitar tus pensamientos poniéndolo allí a donde está Cristo. Seguro que sí. Y querido amigo, si todavía
te resistes a la voz del Espíritu de Dios que está hablando tu corazón y que te estás resistiendo, recuerda que Cristo te ama y Él quiere que tú seas eterno. Él no murió en la cruz del Calvario para que tú te pierdas. Él murió en la cruz del Calvario para que tú te salves. Ve por favor a Jesús. Habla con Él. Oh, pero Francisco, tú no sabes en qué situación de vida estoy allí. La verdad, eso me tiene sin cuidado. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros vamos a Jesús sinceramente, Él se encarga de limpiar nuestra vida. Podemos ir tan olorientos, desastrosos, mugrientos, repugnantes como aquel leproso. Pero si queremos pedirle de corazón, como lo hizo el leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarnos. Y mire, Jesús le dijo, quiero. Jesús quiere limpiarte, quiere limpiarme, quiere limpiarnos. No desaprovechemos este tiempo de refrigerio que tenemos, este tiempo de gracia para trabajar con Cristo en esa comunión constante, porque esa comunión que usted tenga hoy, esa es la comunión que usted va a tener o dejará de tener por la eternidad. Él viene a buscar personas que conocen, personas que lo conocen a Él de una u otra manera. Y si quizás en este momento estás pensando, pero yo nunca estudié la Biblia, no sé cómo hacerlo, conéctate conmigo. Vamos a buscar algún espacio en la semana a través del Facebook, o a través del WhatsApp, o a través del Zoom, para estudiar juntos las Escrituras. Así, en forma personal. Estoy a tu disposición. Lo mejor que me ha ocurrido a mí fue que alguien me enseñe las Escrituras. Porque me abrió un mundo que yo no conocía. Y ese mundo es el cielo. Ese mundo es la persona de Cristo. Ese mundo es el Padre. Ese mundo es el Espíritu Santo. Ese mundo es la familia espiritual que se está preparando para vivir la eternidad con Cristo. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que te ayude a ti y me ayude a mí. Nos ayude a todos a poder vivir esto, ¿sí?, que encontramos en el libro de Colosenses. Oramos juntos. Allí donde estás, te invito a que oremos. Querido Padre que estás en los cielos, qué lindo es poder abrir tu palabra, Señor, y encontrarnos con tus pensamientos. Son desafiantes, Señor, los reconocemos. Y hoy el pasaje que estudiamos, sin duda, Señor, nos pone en esta tarea de ejercitar nuestra voluntad para direccionar nuestros pensamientos hacia ti. Para que nuestra vida, Señor, siempre esté escondida en ti. Para que podamos ser cristianos victoriosos, exitosos, pero no a la manera como el mundo nos quiere hacer creer que es el éxito o es la victoria. Para ti, Señor, la victoria es cuando Cristo gana el corazón del ser humano. Ahí está la verdadera victoria, el verdadero milagro. Por eso, Padre, te suplicamos, te pedimos que por favor nos ayudes a que nuestros pensamientos sean direccionados y controlados por la acción de tu Espíritu Santo. Y que cada día podamos dedicar momentos particulares donde pongamos todo el esfuerzo de manera constante allí, Señor, en las cosas celestiales. Y que eso nos habilite para estar constantemente conectados con lo que tú haces por nosotros, desde tu trono de gracia. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Queridos, que Dios te bendiga. Dios mediante, si todo va en lo normal, mañana estaremos compartiendo con ustedes, que eso es un poquito más temprano, por allí 7:30 en adelante. Vamos a estar compartiendo el culto de oración y vamos a orar también. Si usted tiene algún pedido en particular que quiere que incluyamos mañana para el culto de oración, usted me manda aquí por el WhatsApp o por el Facebook el motivo y vamos a incluirlo en la lista para que podamos orar juntos. Que Dios te bendiga, que te dé un buen descanso. Te mando un abrazo enorme y
Que el Señor nos mantenga victoriosos para que un día usted y yo, cuando Él venga, podamos seguir hablando de Él. Pero ya no así a través de esto, sino cara a cara, de las cosas lindas que Dios hace en nuestra vida. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Chao.